doctrina del shock. Todo empezó el 1 de junio de 1951, cuando representantes de agencias de inteligencia occidentales se reunieron en secreto con profesores universitarios en el Hotel Ritz-Carlton de Montreal. Como resultado de esta reunión, el ejército financió una investigación sobre el aislamiento sensorial en la Universidad de McGill. El aislamiento sensorial es una forma de producir una monotonía extrema. Provoca una reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. Y cuando un estudiante universitario no es capaz de fantasear, mal asunto. Mientras experimentábamos, empecé a creer que quizá algo que causara incomodidad o incluso dolor sería más tolerable que las condiciones de aislamiento que estudiábamos. Cuando la prensa estadounidense habla de 200 o 400 muertos en Somalia, esas víctimas son dignas, porque quienes los han matado no son de nuestro agrado. Hubo un caso muy singular. Decían que una de las peculiaridades culturales afganas era que cuando mataban a sus familiares civiles, se enfadaban mucho. En otra ocasión, argumentaron que la sociedad afgana era peculiar porque a los afganos no les gusta que irrumpan en su casa en mitad de la noche. Y cuando eso sucede, se enfadan. Y a veces intentan vengarse. In November of 2000, Iraq began selling its oil exclusively in euros. This was a direct attack on the dollar and on U.S. financial dominance, and it wasn't going to be tolerated. In response, the U.S. government, with the assistance of the mainstream media, began to build up a massive propaganda campaign claiming that Iraq had weapons of mass destruction and was planning to use them. In 2003, the U.S. invaded, and once they had control of the country, oil sales were immediately switched back to dollars. This is particularly notable due to the fact that switching back to the dollar meant a 15 to 20% loss in revenue due to the euro's higher value. It doesn't make any sense at all unless you take the petrodollar into account. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, from the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. No somos libres, no podemos ser dignos. El 11 de septiembre de 2001 fue algo aterrador. El terror, el miedo, son herramientas importantes para aquellos que quieren reducir las libertades civiles. Y fue utilizada de modo muy oportunista por el gobierno de Bush, por su fiscal general y por su secretario de Defensa como forma de atemorizar a las gentes y decirles, ahora es el momento de retroceder en esos derechos que habíais asumido durante tanto tiempo. El presidente tiene asesores que le escriben memorándums donde dicen, la tortura está bien porque estamos en una guerra diferente. A todas esas personas desaparecidas, a la gente que está en agujeros negros, nosotros les llamamos presos fantasmas. Probablemente algunos serán torturados, algunos serán asesinados, y eso es algo que la gente da por sentado, lo dan por válido, porque esta gente son terroristas, son árabes, son musulmanes, son otros, no son nosotros, como algunos norteamericanos podrían decir. Hay una convención internacional contra la tortura. Existen mecanismos de control de la tortura. Hay un artículo en la Declaración de Derechos del Hombre que los 191 miembros de las Naciones Unidas han firmado, que prohíbe radicalmente la tortura. Y sin embargo, la mayor potencia económica y militar del planeta practica abiertamente la tortura, incluso hasta causar la muerte. En los territorios de Afganistán, en Guantánamo, en Abu Ghraib, en Irak. Hay aviones que cruzan los cielos de los países de la Unión Europea para trasladar de un sótano de torturas a otro a presos sin inculpar, de los que no se sabe nada, de los que no se conoce ni el nombre,
que han sido detenidos por comandos enviados por el señor Bush, que actúan fuera de toda legalidad internacional. Hay, por lo tanto, una destrucción, no solo un retroceso, de partes enteras, de capítulos completos de los derechos humanos. No tenemos ningún indicio de que ha habido ejecuciones extrajudiciales, pero es que no hay información. Entonces no tenemos indicios, pero no es posible saber en ese momento. Human Rights Watch cree que se puede hablar de desaparecidos, porque hay personas, por ejemplo, que han sido detenidos durante más de 3 años y no hay ninguna información sobre su estado de salud, sobre el lugar de detención. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso? Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad, aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir. Terminar rapado con un uniforme a rayas, humillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo. Y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. Hacía mucho tiempo que la tortura se practicaba, pero no se predicaba. O sea, no se decía. Pero ahora se proclama a los 4 vientos que la tortura es una maravilla. Y además se lo dice a partir del supuesto falso de que el torturado dice la verdad. Y no es verdad que el torturado diga la verdad. El torturado canta mejor que Gardel, dice cualquier cosa. Todo torturado se convierte en novelista en el acto y en un gran novelista. No se tortura para obtener la información, eso es falso. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad. Despertaba en otra habitación, totalmente confundida y triste. Y me quedaba muy afligida después. Iba por ahí caminando como una zombie. Cameron combinaba los electrochoques con las curas de sueño y la repetición de mensajes grabados. Decía, Janine, estás rehuyendo tus responsabilidades. No quieres cuidar de tu marido ni de tus hijos. Lo repetía una y otra vez. Suena como si la interrogaran. Sí, como si me interrogaran, pero ¿con qué objeto? La CIA no tardó en poner en práctica los hallazgos de Cameron. Muchas de sus técnicas figuran en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. He aquí unos fragmentos. Es una tesis central del manual que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. Además, paralizas la ciudad
Es decir, la dejas sin energía ni agua y lanzas una campaña implacable de desgaste, de modo que al cabo de 2, 3, 4 o 5 días, ellos quedan agotados física, emocional y psicológicamente. Anoche una zona de 1 milla cuadrada del centro de Bagdad parecía el infierno en la tierra. Durante la primera oleada de bombardeos, los ciudadanos de Bagdad sufrieron una versión del aislamiento sensorial descrito en el manual Kubark. En el caos que siguió a la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos hizo poco por impedir los saqueos. Algunos cargos del gobierno incluso los consideraban un punto de partida para desmantelar el Estado iraquí. John Agresto, encargado de reorganizar la educación superior, veía el saqueo de escuelas como una oportunidad para empezar de cero. De hecho, antes de las sanciones, Irak tenía el mejor sistema educativo de la región y una tasa de alfabetización del 89%. En cambio, en Nuevo México, estado natal de Agresto, el 46% de los ciudadanos eran analfabetos funcionales. Lewin fue el padre de la dinámica de grupos y uno de los primeros expertos que reclutó Ruiz. Comenzó su trayectoria profesional en la Universidad de Cornell, donde trabajó en una serie de estudios sistemáticos sobre el efecto de la presión social en los hábitos de la alimentación de los niños. Según Lewin, una de las técnicas principales para destruir la moral por medio de una estrategia de terror consiste exactamente en la táctica siguiente: que la persona no sepa con claridad en qué posición se encuentra ni qué puede esperar. Si además se confunde su estructura cognitiva sobre dicha posición mediante decisiones poco claras en cuanto a tomar medidas disciplinarias severas o proporcionar un trato amable, junto con la propagación de noticias contradictorias, es posible que la persona llegue a no saber siquiera si un plan en particular va a acercarla o alejarla de su objetivo. En esas circunstancias, hasta las personas que tienen objetivos claros y están dispuestas a correr riesgos quedarán paralizadas por un grave conflicto interno respecto de lo que deben hacer. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera al crear estas normas es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarlos. Ya han creado la Unión Europea y la Unión Africana. Los políticos de Estados Unidos, Canadá y México, amparados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han estado trabajando en la zona septentrional de lo que se podría llamar planes para una Unión Americana. Estas actividades se llevan a cabo desde hace años sin el permiso de ningún ciudadano del Congreso. Una Unión del Pacífico también está en marcha. Tenemos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo.
Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana, son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo, la inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. Cuando el huracán Katrina llegó a Nueva Orleans en agosto de 2005, el mundo presenció horrorizado una especie de apartheid del desastre. Quienes tenían recursos se marcharon de la ciudad, mientras decenas de miles de desfavorecidos tuvieron que quedarse prácticamente sin ayuda del Estado. Fui a Nueva Orleans cuando la ciudad todavía estaba inundada y descubrí que lo que había visto en Irak se repetía, no en un período de posguerra, sino después de un terrible desastre natural. Milton Friedman murió en 2006. La última recomendación que hizo sobre política oficial aparece en un artículo que publicó en el Wall Street Journal 3 meses después del Katrina. Dice, la mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas y también las casas de los alumnos. Los niños se han dispersado por todo el país. Es una tragedia y también una oportunidad para introducir reformas radicales en el sistema educativo. Proponía privatizar completamente los colegios de la ciudad. Era su canto del cisne. Fui testigo de un proceso similar en Sri Lanka, en los días que siguieron al tsunami de 2004. A gente que había vivido en la costa desde hacía generaciones se le impidió volver a fin de poder privatizar los terrenos y venderlos a hoteles de lujo. Justo a esto me refiero con la expresión doctrina del shock, al saqueo sistemático del sector público después de un desastre, cuando la gente está demasiado ocupada haciendo frente a la emergencia, a sus problemas diarios, para proteger sus intereses. Lo que sigue es una cita textual de una publicación de la Reserva Federal titulada Putting It Simply, que podríamos traducir libremente como diciendo las cosas claras. La cita es: cuando usted o yo firmamos un cheque, nuestra cuenta bancaria debe tener fondos suficientes para cubrirlo, pero cuando la Reserva Federal firma un cheque, no existe un depósito bancario del cual sacar el dinero para ese cheque. Cuando la Reserva Federal firma un cheque, está creando dinero. Eso sí que es tener un poder extraordinario. Mientras que usted o yo tenemos que trabajar para ganar dinero, invertirlo y correr un riesgo para hacerlo crecer, la Reserva Federal simplemente imprime todo lo que le place, cuando lo desea, y luego nos lo presta a través del gobierno usamericano, y además con interés. Durante el mandato de Coolidge, el poder de Wall Street siguió creciendo sin obstáculos. Su administración mantenía estrechos vínculos con un grupo de banqueros y financieros, la élite de Wall Street. Su riqueza y contactos les procuraba una inmensa influencia sobre la política económica del gobierno. Formaban pequeñas sociedades elitistas. Sin duda, eran la realeza de Wall Street. Trabajaban en lugares misteriosos y muy discretos. Eran pequeñas firmas con capital limitado, pero realmente ejercían un poder inmenso. Los mejores gestores de fondos de cobertura Wall Street ahora se llevan a casa más de 300 millones de dólares al año por contribuir literalmente nada. Mientras que un científico buscando la cura de una enfermedad, intentando ayudar a la humanidad, probablemente haga $60.000 al año si tiene suerte. O ya sea el sistema monetario el que tiene una división de clases intrínseca en su estructura. Por ejemplo, si tengo $1 millón de sobra y lo pongo en un certificado de depósito al 4% de interés, ganaré $40.000 al año, sin contribución social, sin nada.
Sin embargo, si pertenezco a la baja clase social y tengo que pedir un préstamo para comprar mi automóvil o casa, estaré pagando intereses que en abstracción van a pagar a ese millonario con el 4% del certificado de depósito. Este robo a los pobres para pagar a los ricos es un cimiento, un aspecto intrínseco del sistema monetario y podría ser etiquetado como clasismo estructural. Bancos, para generar comisiones, para generar bonificaciones, se ha convertido en el motor de crecimiento del PIB de la economía de los Estados Unidos. Aunque esencialmente estén comerciando créditos fraudulentos que no poseen ninguna esperanza de devolución. Están procesando, generando y regarantizando nada. Si yo escribiera 20.000 millones en una servilleta y se la vendiera a JP Morgan, y JP Morgan escribiera 20.000 millones en otra servilleta e intercambiáramos las servilletas en un bar, y cada uno de nosotros nos pagáramos un cuarto del 1% de comisión, haríamos un montón de dinero para nuestro bono de Navidad. Cada uno de nosotros tendría en nuestros libros contables una servilleta de 20.000 millones que no tiene ningún valor real, hasta el momento en que el sistema ya no sea capaz de absorber servilletas falsas, en cuyo caso nos dirigiríamos al gobierno para que nos rescate financieramente. Era una marca que ofrecía algo diferente, excitante. En 2008, el candidato Obama fue nombrado la mejor marca del año, por delante de Apple, Nike o cervezas Coors. Consiguió que mucha gente se sintiera bien, como si su eslogan fuera real. Pero por encima de todo, la imagen que tenía la gente de la marca Obama era que estaba en contra de la guerra. La mayoría de vosotros sabéis que me opuse a esa guerra desde un principio. Siempre pensé que era un trágico error. Pero eso era falso. Como presidente, Obama no ha retirado las tropas estadounidenses de Irak y ha apoyado la acción militar de Estados Unidos en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Además, ha aprobado un presupuesto militar de 708.000 millones de dólares. El mayor gasto bélico de todos los tiempos. Precisamente de izquierdas, advirtió del peligro de un ejército demasiado poderoso. La conjunción de una estructura militar inmensa y de una gran industria de armamento es algo nuevo en la historia de Estados Unidos. Debemos precavernos contra una adquisición de influencia injustificada, deliberada o no, por parte del complejo industrial militar. No debemos permitir jamás que esa combinación suponga un riesgo para nuestras libertades o nuestros procesos democráticos. La guerra de Irak ha sido el conflicto más privatizado de la historia contemporánea. La zona verde de Bagdad es una versión extrema de lo que está pasando en todo el mundo. Se trata de una zona privada y segura, protegida del caos exterior. En 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, por cada 100 soldados había un contratista militar. En 2003, cuando empezó la guerra de Irak, por cada 100 soldados había 10 contratistas. En 2006, por cada 100 soldados había 33 contratistas. Un año después, por cada 100 soldados había 70 contratistas. En julio de 2007 había más contratistas que soldados en Irak. Esto iba incluso más lejos de lo que Milton Friedman se había atrevido a soñar. Lo único que no privatizaría son las Fuerzas Armadas, los tribunales y algunas carreteras y autopistas. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. El año 2009 también es el primer año del gobierno mundial con la creación del G20, en medio de una crisis financiera. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar.
Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Como muchas, ¿cierto?, en la costa de Luisiana. Pero, ojo, un texto que vamos a ver a continuación el video, redactado por Tony Howard, director de la British Petroleum, dice dos cosas que no dejan de llamar la atención respecto a este terrible suceso. Señor director, miren. Primero dice, el fluir continuo podría detenerse en agosto, con cueva, o sea, no lo pueden parar. Y lo peor de todo es la otra cuña, es la que sigue. Nadie sabe por qué sucedió este desastre. Una irregularidad que parece así como algo que a esta altura del partido parece ni más ni menos que una más que grande y descarada mentira. ¿Por qué? Te explico. Escucha, Pollo, escucha usted, señor, que usted yo sé que está enterado, señor periodista. 3 días antes, la empresa encargada de hacer la revisión semestral de las instalaciones fue retirada 11 horas antes de lo previsto y sin que pudieran, así lo dice el informe, hacer la revisión para lo que fueron contratados. O sea, como si alguien estuviera dispuesto, como si alguien adrede iba a cometer una fechoría con respecto al acueducto, ¿cierto? Bueno, hay una cortina del silencio del oleoducto, claro, no empiezan a responder las preguntas, son pocas las imágenes que hay, solamente hay una de este video de CNN que muestra, porque es muy poca la cantidad de imágenes, ¿cierto?, y video que hay disponibilidad. Señor director, cuando quiera, vaya siguiendo. Hay está pasando en las profundidades del Golfo de México con el derrame de petróleo y la presión aumenta sobre la empresa a cargo de la plataforma que es también la que tiene acceso a estos videos. 3 semanas después de la explosión, este es el único vistazo que BP ha entregado. CNN ha solicitado repetidamente a BP desde la explosión que entregue videos de la filtración. Funcionarios de la compañía solo nos han dicho que lo están considerando y los críticos dicen que es una falta de transparencia aún más grande que el mismo desastre. Lo que quiero mostrar con esto es que toda la prensa internacional llega a estar de acuerdo en donde parecen que no quieren ayudarse a sí mismos a resolver el problema. Tanto así que el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho el ridículo cada vez que ha intentado preguntar o siquiera investigar las razones de este desastre, donde se supone que estamos hablando del presidente de la nación más poderosa del mundo. Felipe, que más rato, en pocos minutos más te voy a probar que probablemente uno de los autores sea el actual presidente de los Estados Unidos de esto. Bueno, aquí viene lo genial de todo esto. Ya te dije que quienes tenían que hacer la revisión fueron sacados de las instalaciones porque precisamente tenían planeado hacer esta fechoría. Y aquí viene lo genial. Perdona, pero los nombres son muy raros. Las acciones del British Petroleum después del desastre cayeron obviamente en $100.000 millones. Y uno dice así como, se le fue para abajo el negocio. Sin más ni menos que el banco norteamericano Goldman Sachs, que es dueño del 47% de las acciones de esta empresa, casi la mitad, una semana antes vendió el 100% de las acciones. Ojo, este banco es dueño en diferentes porcentajes de muchas empresas petroleras.
pero solo de esta, una semana antes, vendió todas las acciones, como si supieran que fue eso ocurrió el desastre. Insisto, dueño de varias empresas distintas, solo de esta la vendió por completo. Ojo, si eso no es sospechoso, díganme qué. Esto es peor aún. 2 semanas antes de la compañía, que son los mismos dueños del petróleo, que ya se quedaron sin nada, ¿saben lo que hicieron? Compraron la más grande empresa de sanitización ecológica, que son los que están actualmente a cargo de la limpieza de lo que ellos mismos provocan. ¡Ellos mismos! Us, o sea, mencioné quién eran los dueños de todo esto que vendieron las acciones. Yo dije que era el banco Goldman Sachs, ¿cierto? Bueno, ¿saben quiénes son los 3 principales dueños de esto? Se los muestro con foto y les digo quiénes son. Vamos con el primero. Muéstramelo acá. Robert Rubin. Él es secretario del Tesoro, o sea, ministro de Hacienda de Bill Clinton, según muchos, asesor de la actual crisis económica mundial y asesora a Obama actualmente. Discúlpeme, ¿eh? Tenemos al segundo, Henry Paulson, secretario del Tesoro, o sea, ministro de Hacienda de George Bush, y también es uno de los grandes y gran dueños de la compañía Goldman. Y por último, el otro dueño importante, el otro video, muchas gracias, Lawrence Summers, director del Consejo Económico de Obama actualmente y secretario del Tesoro, exministro de Hacienda de Bill Clinton. Y todos, para que ustedes lo sepan, pertenecen al grupo Bilderberg.